Muy buenos días tengan todos ustedes. El Colegio de Sinaloa les agradece su asistencia a través de sus plataformas streaming de Zoom y Facebook Live a una actividad que forma parte del ciclo académico Ciencia en Directo, edición 2021. El día de hoy, amigos, tenemos una charla muy interesante, las moléculas del bienestar, y es un gusto también darle la bienvenida a nuestra conferencista invitada, la doctora Herminia Pasantes Ordóñez. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y todo un referente a nivel mundial en el área de las neurociencias. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien al final va a moderar la sección de preguntas para que todos estén muy atentos. Les quiero compartir que en la conferencia la doctora Pasantes nos explicará que las emociones de cualquier índole se originan en el cerebro en respuesta al entorno de la introspección y están controladas o no por las áreas racionales del cerebro. Entonces, esta conferencia nos va a ayudar a entender qué sucede en estos tiempos de emergencia sanitaria y nos va a ayudar a crear un balance que favorezca el bienestar en la compleja situación que vivimos. Y yo quiero compartir una semblanza corta, breve, de la doctora Herminia Pasantes. Ella es bióloga, maestra en bioquímica por la UNAM y doctora en neurociencias por la Universidad de Estrasburgo. Es investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra científica sobre los mecanismos de regulación de las células nerviosas tiene amplio reconocimiento nacional e internacional. Y a través de sus más de 5 décadas de docencia, la doctora Herminia Pasantes ha transmitido sus conocimientos sobre la función del cerebro a muchas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos. Su interés por la divulgación en esta área de las neurociencias se plasma en artículos y libros y más de 200 conferencias. Su trayectoria, amigos, la ha hecho merecedora de numerosas distinciones, entre las más sobresalientes, el Premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales, así como el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y antes de iniciar, yo voy a hacer la voz al maestro Carlos Barajas, que nos va a compartir un mensaje de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos todos. Gracias, maestra Guerrero, por su presentación. Muy buenos días, doctora Herminia Pasantes. Es un gusto y un privilegio contar con su presencia el día de hoy a través de estas plataformas virtuales. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, le doy la más cordial las bienvenidas nuevamente a Sinaloa, una tierra que la quiere y la espera con ansias su regreso en fechas próximas. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz. A la amable audiencia les recuerdo que las preguntas serán al final a través del chat, sea en la plataforma Zoom o en la plataforma de Facebook. Estarán abiertas para sus preguntas al final de la plática de la maestra, de la doctora Pasantes. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muy bien, voy a presentar una serie de imágenes de PowerPoint que me van a ayudar en la plática. Abrir esta presentación, espero que no tengamos ningún problema. Ya está. ¿Todo el mundo la ve? ¿Todo está bien? Bien. El bienestar es una condición de homeostasis emocional. La homeostasis es una palabra que por sus raíces significa que las cosas están bien, que las cosas dentro de la casa, dentro de nuestro cuerpo, están bien. Entonces, aquí tienen ustedes una definición de la homeostasis en general del cuerpo y lo que es el bienestar, como nosotros lo entendemos, es una autorregulación emocional, que estamos estables emocionalmente y entonces nos sentimos bien, es el estar bien. Esperan que no puedo hacer que camine la presentación. Bueno, no es posible. Tenemos un problema con estas máquinas, ya ven que luego hacen lo que se les antoja. Qué contrariedad, pero ya está. Bueno, ahora vamos a hablar de las moléculas del bienestar.
Yo creo que son esencialmente estas que les estoy mostrando en la pantalla. Las dos primeras son neurotransmisores. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo funcionan los neurotransmisores. Son los neurotransmisores que podríamos llamar de la felicidad o de la infelicidad. Si nuestra dopamina se está liberando adecuadamente en las zonas adecuadas del cerebro, nos sentimos felices. Si la serotonina es muy escasa o no están funcionando bien los circuitos neuronales que usan la serotonina, entonces estamos en un problema, somos infelices. El cortisol es también una molécula muy importante para mantener la homeostasis general del cuerpo. El cortisol permite que funcionen bien una serie de sistemas, como el sistema inmunológico, como el sistema endocrino, pero también es una molécula que se libera de manera excesiva con el estrés. Una situación de estrés es obviamente una situación que no produce bienestar. Entonces el cortisol tiene que estar regulado para que cumpla con las funciones fisiológicas que tiene de mantener la homeostasis en el cuerpo, pero que si viene el estrés, vamos a estar en una condición de infelicidad. Y la oxitocina es una molécula extraordinaria, vamos a hablar luego de ella. La oxitocina controla el exceso de cortisol y es la molécula que nos va a ayudar a estar felices tranquilamente, porque la dopamina y la serotonina pueden ponernos en un estado de felicidad exultante, pero eso es bienestar, quién sabe, porque así como uno sube, pues puede también bajar en el asunto de las emociones. Entonces, a ver, ¿podrían quitarme esta banda de admitir que no me deja ver el título de la plática? A ver, yo la voy a cerrar, a ver si sirve. Muy bien, ya está. Bueno, entonces estamos en una situación esta ya tan larga, tan agobiante. ¿Y qué es lo que está pasando en el cerebro? ¿Qué clase de emociones se están suscitando en el cerebro como resultas de toda esta situación? Hay desde luego emociones negativas. Hay el estrés, el que hablaba hace un momento. Hay miedo, es obvio, no estamos jugando, se trata de que nos podemos morir. Hay ansiedad por si perdemos el trabajo con la crisis económica. Bueno, 1000 motivos de ansiedad que no voy a enumerar, pero que todos conocemos. También puede generar un cuadro de depresión reactiva. Luego vamos a hablar un poco más de eso, es decir, ya un cuadro francamente de depresión. También puede evocar emociones muy negativas como la agresividad y el egoísmo. Todas estas emociones, todas se generan, se procesan y se controlan idealmente en el cerebro. Pero también puede haber emociones positivas. En primer lugar, el apego por los demás, por la gente que queremos, o por el mundo en general, por nuestros vecinos, por nuestros paisanos. La empatía también se puede generar en estas condiciones, y el altruismo. Y luego también quizá el hecho de vivir como hemos tenido que vivir en la pandemia favorece la introspección, que es una red muy bonita del cerebro, ¿no?, que tiene que ver con la creatividad también. Entonces nos volcamos hacia nosotros mismos, que en un momento de nuestra vida de antes tal vez no había tiempo, porque siempre teníamos 1000 cosas que hacer. Nunca había la paz para volcarnos hacia nosotros. Y eso puede crear algunas sensaciones y pensamientos muy interesantes, y también puede generar creatividad. No me extrañaría que saliera una parte creativa de nosotros en estos momentos que estamos viviendo. Qué bueno. A ver, algo me estorba para hacer pasar las... Ay, estamos perdiendo el tiempo con esto, Dios. Déjenme dejar de compartir a ver qué es lo que está pasando.
Bien. No es posible, no es posible. Bueno. En fin. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el cerebro? El cerebro percibió primero la información acerca de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tan veraz es la información que estamos recibiendo? Y guarda toda esa información y elabora en esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, viene una serie de elaboraciones mentales que van a evaluar el costo-beneficio y nos van a llevar a tomar una decisión. En esta zona prefrontal, en el lóbulo frontal, en la zona prefrontal, es el área más importante del cerebro en la que se toman las decisiones. Entonces, tenemos que decidir, evaluando costo-beneficio, si vamos a salir, considerando los riesgos, habiendo hecho una percepción de riesgos, vamos a decidir si vamos a renunciar a nuestro trabajo o si nos vamos a arreglar para hacer otra cosa en el trabajo. En fin, es la parte en donde se hace toda la elaboración mental que precede a una toma de decisión. Y hay otra parte abajo de la corteza, una zona subcortical, el área emocional en donde se procesan todas las emociones en el cerebro. Se procesan las emociones positivas y las emociones negativas. En estos circuitos que estamos viendo aquí, el circuito que está formado por grupos de neuronas, aquí ven un grupo de neuronas que es el área ventral tegmental, otro grupo de neuronas que es el núcleo accumbens, están muy interconectadas y mandan información a la corteza prefrontal. En esa zona que se llama circuito de recompensa, circuito de las emociones o circuito de la felicidad, es en donde estamos sintiendo todas las emociones, ya sean positivas o negativas, derivadas de cualquier fuente, del afecto por los demás, de una cosa hermosa, de las preocupaciones por la pandemia, todo eso se está procesando en esa zona del cerebro. Pero hay otra región que involucra sobre todo a una grupo de neuronas, otra vez, que son las amígdalas cerebrales, nada que ver de las de acá, es un grupo de neuronas que perciben las emociones, pero las negativas, las aversivas. Y el hipocampo también juega un papel importante. El hipocampo es el sitio en el que se guardan todos los recuerdos, todas las memorias. Entonces, esta zona de aquí abajo que les estoy mostrando es el circuito de las emociones negativas. Tanto las emociones positivas como las emociones negativas se procesan a través de la conectividad entre las neuronas. Miren, todo lo que somos, para un pensamiento materialista, reduccionista como el mío, todo lo que somos, lo que imaginamos, lo que soñamos, todo está en el cerebro. Y decir cerebro es decir comunicación entre las neuronas. Cuando una neurona se quiere comunicar con otra, envía un mensaje a través de una molécula química que es el neurotransmisor. Los neurotransmisores están normalmente almacenados aquí en estas vesículas que ustedes pueden ver aquí en la microfotografía electrónica. En el momento en que la neurona quiere enviar el mensaje, esas moléculas capturadas, secuestradas en esas vesículas, se liberan y se van a conectar con otras moléculas grandes, estas sí son proteínas grandes, que reciben al neurotransmisor, son los receptores, y es como si una llave entrara en una cerradura, da la vuelta y abre la puerta. Pero la llave tiene que ser única para esa cerradura. Igual de único aquí es la conexión entre el neurotransmisor y el receptor. Y
Después, para terminar la comunicación, están involucradas otras moléculas, los transportadores, que remueven al neurotransmisor del sitio de contacto y así acaba la comunicación. Bueno, las moléculas del bienestar, los neurotransmisores del bienestar, son, como ya adelanté, la dopamina, poco la norepinefrina y la serotonina. Esos neurotransmisores son los que nos permiten sentir la felicidad o la infelicidad. Entonces, cuando aparece un estímulo que es atractivo, que nos va a causar felicidad, ese estímulo llega a las neuronas que usan a la dopamina como neurotransmisor, por eso se llaman dopaminérgicas, en el núcleo accumbens o en el área ventral tegmental del circuito de las emociones, y se libera dopamina. Y entonces se considera que la intensidad de la felicidad está dada por la cantidad de dopamina liberada en estas áreas. Entonces se ha construido como una especie de correlación, considerando que esta es la actividad basal, cuando no estamos en un estado normal, pero no estamos experimentando una felicidad. La comida, ese sería el 100%, la comida da el 150%, luego vienen los videojuegos. Claro que eso es individual, porque a mí, por ejemplo, los videojuegos no me liberan ni una molécula de dopamina, y en cambio la comida, pues, me libera muchísimo. La actividad sexual también, pero, por ejemplo, casos extremos que producen felicidad extrema son las drogas. Y vean ustedes cómo aumenta la cantidad de dopamina liberada por las drogas. Por eso las consume la gente, porque tiene una sensación de felicidad que no le da ninguna otra cosa. Bueno, ahora vamos a la parte negativa, a la parte de las emociones negativas. Entonces está el área esta de la amígdala, y la amígdala tiene como principal función integrar todas las emociones negativas que están llegando a la persona, y al comunicarse con la corteza prefrontal, también tiene una comunicación, aquí la ven ustedes, aquí está la amígdala, es el hipocampo, y esta es la corteza prefrontal. La persona experimenta esas emociones muy negativas, ira, agresividad. El hipocampo le está recordando por qué está sintiendo este tipo de cosas. La agresividad y la ira no vienen de la nada, sino vienen a veces de recuerdos, a veces de sucesos que están ocurriendo en ese mismo momento, y esos sentimientos negativos van a la corteza prefrontal. Idealmente, la corteza prefrontal va a dominar a los sentimientos negativos. Cuando esto no sucede, cuando la condición de estos núcleos neuronales de sentimientos negativos es muy fuerte, la corteza cerebral no los controla, y vemos pues las explosiones de ira que pues desafortunadamente siempre conocemos. Ahora aquí este cuadrito muestra que en condiciones de hacinamiento, y esto tiene que ver con la pandemia, se desarrollan de forma muy natural, se activan de forma muy natural estas condiciones negativas, y entonces vienen situaciones de agresividad, ira, violencia, como hemos visto desafortunadamente. Ese es un proceso fisiológico, un proceso fisiopatológico muy conocido en los animales. El hacinamiento produce violencia y agresividad. Entonces, estas son las dos áreas de la parte emocional: la positiva, el circuito de las emociones; la negativa, el circuito amígdala-hipocampo, que son todas estas emociones negativas. Entonces, en principio se controlan por la corteza prefrontal, y muy particularmente en esta zona, el área órbito frontal, es la que está controlando a las emociones negativas.
Otras áreas de la corteza prefrontal son las que perciben las positivas, pero esta orbitofrontal es la que está regulando las emociones negativas generadas en ese circuito. Esa es la que nos permite tener el control de impulsos, la gestión adecuada de las emociones y las estrategias que nos permiten evitar que estas emociones negativas puedan tener consecuencias verdaderamente funestas para nuestra vida. Es esta relación de la corteza prefrontal con las áreas, tanto las de emociones positivas como las de emociones negativas. Ahora, como les decía, el cortisol es otra de las moléculas que tiene mucho que ver con el bienestar emocional. Entonces, normalmente tiene funciones, como les decía, muy de homeostasis, muy de mantener las cosas en su lugar, pero el estrés crónico aumenta la liberación de cortisol y entonces, entre otras cosas, tenemos una debilitación del sistema inmune. Esto es peligrosísimo en estos momentos, porque estamos bajo estrés, se baja la respuesta inmune y somos presa más fácil del virus, pero también hay todos estos trastornos, fatiga, todo el mundo la está experimentando y se puede tomar decisiones inadecuadas. También puede ocurrir esta condición de depresión reactiva, es decir, una situación de tristeza profunda con todas estas características que ven ustedes aquí y que pueden derivar en una condición verdaderamente patológica, en cuyo caso hay que ir al psiquiatra, hay que desestigmatizar al psiquiatra. El psiquiatra es un médico como cualquier otro. Entonces hay que ir al psiquiatra, el psiquiatra va a hacer ya sea una intervención, recomendar una intervención farmacológica o una intervención psicoterapéutica y se puede salir del problema. En la depresión, el circuito de recompensa, el de recompensa de las emociones, de la felicidad, está inhibido y el circuito de las emociones agresivas está activado. Eso pasa en la depresión. Entonces, el psiquiatra va a recomendar antidepresivos, aquí tienen ustedes una lista de antidepresivos y casi todos son bloqueadores del transportador de dopamina, de serotonina, también de un poco de norepinefrina, pero básicamente de serotonina. Entonces, lo que pasa es que lo que hace un antidepresivo es que está bloqueando al transportador, que, como recuerdan, es la molécula encargada de remover el neurotransmisor del sitio de comunicación entre las neuronas. Entonces, como está inhibido el transportador, entonces se va a quedar más tiempo la serotonina, que estaba baja, por eso la persona estaba en depresión, porque la serotonina, la dopamina, la norepinefrina estaban bajas, no había suficiente cantidad. Lo que hacen los antidepresivos es mantenerla más tiempo en el lugar y sacar a la persona de la depresión. Entonces, si hay una depresión ya muy patológica, resistente a los antidepresivos, hay otro tipo de acercamientos. Lo que sí quiero que se quede como mensaje es que los antidepresivos no son adictivos. Se pueden tomar toda la vida, si así se requiere, se pueden tomar un momento y se pueden dejar de tomar después. Bien. La ansiedad es otra de esas emociones muy negativas que nos está evocando en estos momentos. Es la antítesis del bienestar. Y aquí lo mismo puede suceder que hay que ir al psiquiatra. El psiquiatra va a recetar un ansiolítico y los ansiolíticos lo que van a hacer es actuar sobre otro neurotransmisor, que es un neurotransmisor inhibidor, es el GABA. Ese neurotransmisor inhibidor es el que nos está como frenando a los circuitos estos de la felicidad, los está manteniendo, es decir, que no tengamos una felicidad loca que nos haga salir a la calle dando gritos y quitándonos la ropa o algo que la felicidad desenfrenada nos pueda evocar. El freno es el ácido gamma aminobutírico, el GABA, y ese está
controlando la felicidad. A veces estás muy feliz, pero contrólate, tranquilo. Entonces, los ansiolíticos pueden actuar inhibiendo al freno y entonces ya desaparece ese estado negativo que teníamos y viene la liberación de dopamina. O bien directamente, otros ansiolíticos actúan directamente sobre este sistema que acabamos de mencionar de los antidepresivos. Son muy útiles en caso de una condición muy grande de ansiedad generalizada o de estrés postraumático. Bueno, los niños y los adolescentes pueden tener también problemas de ansiedad. No me detengo mucho en esto para ir a hablar ya de la oxitocina. La oxitocina, como les decía, es una molécula fascinante. Se conoció su acción fisiológica como inductor del parto. Es el que está induciendo a las fibras, al músculo liso del útero a iniciar el trabajo de parto. Y junto con la prolactina también participa en la lactancia. La oxitocina se libera, se sintetiza en el hipotálamo, una zona del cerebro, y luego sale a la glándula hipófisis y la glándula hipófisis la libera a la circulación. Es una molécula pequeña, es un péptido, o sea, una proteína pequeña de 9 aminoácidos, que se encontró que tenía este papel tan importante en el trabajo de parto. Pero también más adelante se encontró que tiene que ver con el apego de la madre al hijo. Y muchos de estos estudios se pueden hacer en animales y también la oxitocina tiene que ver con el apego de madre hacia las crías. Entonces es una molécula que favorece este mecanismo de apego de manera muy importante, tanto en el hombre como en los animales. Entonces, en el caso del problema en que nos encontramos, la ausencia de contacto social pues incrementa el estrés, eso estamos viéndolo muy claramente. Y entonces la oxitocina tiene aquí un papel muy importante porque, como les dije, inhibe la liberación de cortisol inducida por el estrés. Entonces es la molécula que está contrarrestando cualquier situación de estrés que tengamos, ya sea relacionado con la pandemia como ahora o relacionado con cualquier otra cosa. Entonces, la oxitocina es la que nos ayuda a través de inhibir la liberación de cortisol, es la que ayuda a estar en una condición de mayor tranquilidad. Entonces, como les digo, la oxitocina se sintetiza en el hipotálamo, pero también va a otras zonas del cerebro. Va al hipocampo, a la amígdala, a la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal. En todos esos lugares hay receptores para la oxitocina. Entonces el hipotálamo la sintetiza, por un lado la distribuye a través de la hipófisis por la circulación para defender nuestras defensas, para reforzar nuestras defensas, para mantenernos en un estado activo y no sucumbir a la fatiga, para no estar irritables, para todo eso, pero que no haya un exceso de cortisol inducido por el estrés y por las condiciones. Si eso sucede, la oxitocina inhibe la liberación de cortisol. Entonces, todo se trata de equilibrios muy delicados, porque necesitamos el cortisol para mantener la presión, para mantener el sistema inmunitario, en fin, lo que no es bueno es el exceso de cortisol. Bueno, pues esta molécula, esta oxitocina, hay estudios muy serios, esto que está en este párrafo de letras negras, no es estudios sociales, bueno, también son sociales, pero son estudios de neuroquímica, de biología molecular del cerebro.
Entonces, lo que hace la oxitocina es que disminuye la ansiedad. Desde luego, es un gran ansiolítico. Favorece la interacción social, eso es muy bueno para personas que son tímidas o que les cuesta trabajo, pero favorece la empatía. Ahora, muy interesante, aumenta la confianza en los demás. ¿Cómo es posible que una molécula aumente la confianza en los demás? En fin. Y de manera curiosa favorece la monogamia. Entonces, la oxitocina, por una parte, hace al revés de lo que hacía el cortisol, activa las zonas positivas, inhibe las negativas. Y el contacto físico es la forma como podemos liberar la oxitocina. Por eso la gente se toma de la mano, porque se libera oxitocina y se siente bien. Entonces, justo lo que no podemos hacer ahora es lo que libera la oxitocina. Desde luego, la actividad sexual también la libera de manera muy importante, pero cualquier contacto físico, hay que tocar a la gente que queremos, eso libera oxitocina. Y entonces, como les digo, esa molécula es me falta como 1 minuto y medio, es la molécula del apego, vamos a suponer que en una pareja, al principio, pues había la atracción sexual y el amor romántico, con más o menos peso cualquiera, esas están mediadas por las hormonas y por la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Pero ese amor romántico no dura para siempre, menos mal porque siempre nos atonta un poco. Pero luego cambia de estado, cambia a esta forma de apego. Incluso se considera que favorece la monogamia por una historia interesante que les voy a contar, que es lo último de lo que voy a hablar, que en unos ratoncitos en Montana, son estos animalitos que ven aquí, pertenecen al 3% de las especies monógamas en el mundo. Solo el 3% son monógamas y estos ratoncitos lo son. Y tienen muchos receptores a la oxitocina, muchos receptores. La parte que se ve negra es la de los receptores a la oxitocina y son monógamos. Y hay otros ratoncitos muy parecidos, una subespecie diferente, pero esos no tienen los receptores a la oxitocina. Y esos no son monógamos, son polígamos. Ahora, el experimento concluyente fue que a los ratoncitos monógamos se les bloquearon los receptores a la oxitocina en el cerebro, es decir, la oxitocina ya no podía funcionar y se acabó la monogamia. Entonces, pues lo que yo recomiendo es que no vayan a comprar, venden sprays de oxitocina, no sirven, no llegan prácticamente al cerebro, pero para liberar oxitocina y sentirnos bien, el contacto físico, como les digo, las palabras de aliento, el ser generosos, y también otro tipo de disciplinas, probablemente la meditación, el ejercicio físico también en cierta forma y la actividad sexual. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para aumentar el bienestar en estos momentos difíciles. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hasta nuestra amable audiencia le recordamos que están abiertos los chats tanto en la plataforma Zoom como en el Facebook, o las preguntas que quieran realizarle a la doctora Herminia Pasantes. Y es verdad que el vernos, el sonreírnos, aunque sea a través de este medio, también nos ayuda bastante a liberar estrés y nos cambia la perspectiva de lo que estamos haciendo, a pesar de que la realidad es otra fuera en la calle, ¿no? En efecto, una videollamada es mejor que una simple llamada. Y también por eso ha aumentado la venta de esos aparatitos, pero bienvenidos. Claro, afortunadamente los tenemos. Exacto. Estimable audiencia, estamos esperando con gusto las personas. ¿Una persona te puede hacer liberar dopamina? Preguntan. Por supuesto, el enamoramiento libera una cantidad de dopamina enorme, enorme.
El amor romántico, ese amor romántico libera dopamina en grandes cantidades. Y estas otras condiciones que, que nos gusta hacer, las cosas que nos gusta hacer, todo lo que nos guste está liberando dopamina. Es decir, que desde luego la felicidad, yo creo, viene para prácticamente todos nosotros, viene de fuera, viene de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás, qué es lo que nos pasó en un día, o simplemente un día entró el sol por la ventana en la mañana y eso nos dio alegría y eso liberó dopamina. Entonces, no podemos liberar dopamina sin estar felices, si ese es el sentido de la pregunta. No podemos tomar dopamina porque otra vez la dopamina no entra al cerebro. Ya ven que, bueno, lo malo del cerebro en este momento para cuando queremos resolver situaciones es que hay muy pocos neurotransmisores para tantas funciones cerebrales. Entonces, la dopamina disminuye mucho en las personas que tienen Parkinson, porque se les mueren unas neuronas en otra zona del cerebro que son las que liberan dopamina. Pues no se les puede simplemente dar dopamina, ni tomada, ni inyectada, ni de ninguna manera, porque el cerebro protege la entrada de los neurotransmisores para que no le metan un desorden allá adentro. Entonces lo que se hace es dar un precursor de la dopamina, que es la levodopa o L-dopa, y esa se convierte en dopamina adentro. Pero los que tienen Parkinson, al recibir la dopamina, no es que se sientan particularmente felices. Entonces, no debe ser suficiente para activar ese circuito de recompensa, pero algo les ayuda con la rigidez y el problema de los movimientos. Entonces, no hay manera de producir dopamina si no es por los mecanismos normales, fisiológicos del cuerpo. Pero todos estos, salir a correr, disfrutar, no a correr, no sé, a mí correr no me gusta, pero a caminar, salir a ver a la gente, tener relación con él, hacer algo bueno libera dopamina, sin duda. Algún acto de generosidad libera dopamina. Esa es la forma como podemos liberar dopamina en ese circuito. Gracias, doctora. Aquí hay una intervención, dice, me interesa una consulta, ¿a qué número puedo comunicarme? Pero no queda claro qué tipo de consulta se refiere. Por favor, ¿podría ser más específico con su pregunta? Tenemos una pregunta más. Buen día, doctora. ¿Qué efectos tendría si se presentara una baja producción de cortisol y una sobreproducción de oxitocina? Bueno, eso generalmente no pasa porque estas cosas son muy, tienen efectos muy importantes. Entonces, normalmente se mantienen en equilibrio. Pero si hay poco, el cortisol es un arma de dos filos. Por un lado, nos permite estar bien desde el punto de vista de la homeostasis del cuerpo, que el corazón esté bien, que las glándulas endocrinas estén bien, que las defensas estén bien, eso lo mantiene. Ahora, si hay muy poco cortisol, si baja demasiado el cortisol por alguna enfermedad o por algún problema, sí podemos tener consecuencias muy negativas e incluso yo me atrevería a decir que hasta mortales, porque el cortisol es una molécula que mantiene muchas funciones en equilibrio. Y la oxitocina, esa no sube las defensas, la que sube las defensas es el cortisol. Entonces la oxitocina nos ayuda a sentirnos bien, nos ayuda a estar felices y aumenta la liberación del cortisol. Pero es el cortisol, o sea, si nada más hay oxitocina y no hay cortisol, el cuerpo no está bien. Entonces debe mantenerse siempre ese equilibrio dinámico, que es justamente la homeostasis, es estar haciendo que todas las funciones estén actuando como deben actuar, pero ni más ni menos. Esa es la homeostasis. Y la homeostasis, el bienestar es la homeostasis emocional. Gracias, doctora. Hay dos preguntas pendientes en la plataforma Zoom.
y tengo otras dos de plataforma Facebook. Voy a dar lectura a la primera de Facebook, donde nos preguntan, ¿la aromaterapia puede contribuir a disminuir el estrés? ¿Qué efecto tienen los olores en el cerebro? Miren, a ver, los neurobiólogos tenemos que ser muy humildes porque es mucho más lo que ignoramos que lo que conocemos del cerebro, pero muchísimo más. Entonces yo no puedo decir que algo, porque no lo entiendo o porque no está suficientemente estudiado, no funciona. En un principio yo era un poco escéptica, por ejemplo, sobre la meditación, y ahora ya se ha demostrado con creces que es una herramienta muy útil para la ansiedad, para el estrés. Antes también era menos escéptica, pero algo también sobre la terapia cognitivo-conductual, y ahora creo que es una herramienta fabulosa para contrarrestar la ansiedad. Estoy todavía en la etapa de escepticismo sobre la aromaterapia. Sí creo que, pues desde luego que percibir un aroma agradable nos da tranquilidad y nos hace sentir bien. Entonces yo creo que sí libera oxitocina. Pero yo no sé si recomendaría, bueno, no tengo por qué estar recomendando porque no soy ni médico, soy neurocientífica, pero no sé si recomendaría aromaterapia dependiendo del grado de perturbación que tenga la persona. Si es muy ligera, probablemente sí, pero si ya es un poco más intensa, más complicada, entonces vamos pasando tal vez de la aromaterapia a la meditación, a la terapia conductivo-conductual y al ansiolítico y el antidepresivo, en ese orden. Entonces, eso es lo que podría contestar. Gracias. Tenemos 3 preguntas pendientes aún. Le voy a dar lugar a la siguiente. ¿El practicar música, cantar, bailar, ayuda a liberar dopamina? Lo que hace todas esas cosas es más bien liberar endorfinas primero, pero las endorfinas tienen receptores sobre el GABA, sobre el freno. Entonces, si se liberan endorfinas con todos esas actividades que acaba de mencionar, se libera endorfina. La endorfina tiene un receptor sobre el freno, sobre la neurona inhibidora. Y entonces la inhibición del inhibidor, la quitada del freno, libera dopamina. Entonces la respuesta es sí, pero indirectamente vía las endorfinas. Gracias. A través de Zoom nos preguntan, doctora, ¿por qué se dice que los antidepresivos dicen que son adictivos cuando ya nos explicó que no lo son? ¿Y por qué hay casos donde la persona presenta síntomas de adicción a estos medicamentos? Los antidepresivos no son adictivos. Entonces, lo que puede suceder, es decir, el psiquiatra tiene que ir recetando, prescribiendo los antidepresivos un poco a la medida de la persona y de lo que le está pasando. Entonces, puede dar los antidepresivos que funcionan muy bien, que funcionan bien durante cierto tiempo, pero la persona empieza a preocuparse y empieza a decir, a ver, vamos a ver si ya los vamos quitando porque no quiero estar con esto toda la vida, no quiero tomar estas pastillas toda la vida. Entonces el médico puede decir, según vaya viendo, a ver, vamos a bajar entonces el antidepresivo. Y cuando baja el antidepresivo, la persona se vuelve a sentir mal. Entonces quiere decir que su sistema endógeno de control para que no haya depresión no está todavía bien y necesita el apoyo, la muleta del antidepresivo. Y así pueden estar haciendo ensayo-error hasta el momento en el que con una cantidad mínima durante un cierto tiempo, la persona ya se puede sentir bien. Ahora, fíjense que la parte mental, la parte del cerebro siempre es muy potente y la gente cuando se quita los antidepresivos puede sentir que ya está volviendo a la depresión y eso
descompone un poco otra vez el sistema que ya se había compuesto solito con el apoyo de los depresivos, de los antidepresivos, pero que ya solo estaba alcanzando sus niveles normales de funcionalidad mediada por dopamina y serotonina, norepinefrina. Entonces, si la persona sabe que al contrario de los adictos, porque aunque las adicciones a las drogas y las drogas trabajan en los mismos circuitos y con los mismos neurotransmisores, es digamos, la finura en los detalles hace que las drogas sean muy adictivas y los antidepresivos no. Entonces, la persona puede decir en algún momento, ya estoy en control de la situación. Ya no necesito los antidepresivos, ya estoy en control. Y resulta que no estaba en control y que está mal su sistema todavía y que necesita los antidepresivos. Entonces, en su cabeza puede pensar que es una adicción, pero de verdad que no es una adicción. Ahora está muy comprobado. Ahora, bien puede suceder que alguien necesite los antidepresivos toda la vida, pues eso resulta raro. Yo me acuerdo cuando hace unos años el médico me dijo, usted tiene que tomar esta pastilla para bajar los triglicéridos, una pastilla al día toda la vida. Cuando le dicen eso a uno de toda la vida, pues se siente mal, dice, pues ¿cómo pues? Pero en el caso de los antidepresivos se puede necesitar eso, es igual que usar anteojos, porque los ojos están mal hechos y no forman la imagen en donde debe ser. Si uno los tiene que tomar, pues los toma y no hay problema. Cada vez las farmacéuticas los están haciendo mejor, con menos efectos secundarios, y hay que tomarlo como si fuera para bajar el colesterol. No hay que preocuparse, no hay que preocuparse y hay que si se puede salir solo de la depresión con apoyo de la gente o con la manera que uno pueda resolver el asunto, está bien. Pero si no, hay que ir al psiquiatra. No se cura un dolor de muela con la fuerza de la mente. Hay que ir al dentista. Pues a veces, en el caso de la depresión, hay que ir al psiquiatra y el psiquiatra es igualito que el dentista. No pasa nada, de verdad. Gracias, doctora. Tenemos otra intervención a través de Zoom. ¿Qué vínculos tienen sus estudios e investigaciones con el campo disciplinar de las neurociencias aplicadas a la educación escolarizada? Válgame Dios, pues nada, miren, la investigación científica, de hecho, todo esto de lo que les estoy hablando no es a lo que yo dediqué mi larguísima vida en investigación. Yo me dediqué a estudiar cómo las células del cerebro regulan el volumen para que no se hinchen, para que no se hinche el cerebro, que es un problema importantísimo, porque si el cerebro se hincha, si acumula agua, choca contra el cráneo, se rompen los vasitos, se mueren las neuronas y ya está. Entonces yo estaba concentrada a ver en este osmolito, en este canal, así se va haciendo la investigación científica. Uno elabora y conoce muy bien y comparte una partecita de lo que se va a usar para ir resolviendo los problemas entre todos los investigadores del mundo. La investigación es una actividad global por definición. Entonces, ni siquiera esto de lo que les estoy hablando tiene que ver con lo que yo hice en investigación. Pero lo que yo sí creo es que hay muchas cosas que hay que informar a los niños en las escuelas. Desde luego, el asunto de las drogas, ese es fundamental. Hay que explicarles por qué son tan peligrosas las drogas, en fin. Hay que explicarles muchas cosas a los niños. Y eso, pues, lo pueden hacer los especialistas en ese tema. Mi actividad, que no es una especialidad, es hablar a nivel de divulgación, a ese nivel de divulgación, de muchos de los aspectos que son maravillosos en el cerebro. Pero a esa pregunta tendrían que responder los especialistas, que pueden tener una interacción con los neurocientíficos, desde luego, muy, muy estrecha según se vaya necesitando. Bien. Tenemos un par de comentarios en los que te agradecen
por compartir tus conocimientos el día de hoy. Tenemos una pregunta más. ¿Estos medicamentos para controlar la depresión y la ansiedad no pueden repercutir en otros órganos de manera negativa? A ver, déjenme decirles nada más una cosa. Los ansiolíticos tipo benzodiazepinas, esos sí son adictivos, ¿eh? Yo dije, los antidepresivos no son adictivos, pero los ansiolíticos vimos que eran de dos tipos. Los que actúan directamente sobre el freno o los que actúan sobre el freno, lo inhiben al freno y se libera la dopamina en la parte esta del circuito emocional. Esos son las tipo benzodiazepinas, esos sí son adictivos. Y los otros, que no van vía el inhibidor, sino van directamente en el circuito de la dopamina y la norepinefrina, esos no son adictivos. Entonces, no, los antidepresivos están funcionando, pues sobre todo, no es que actúen nada más en ese circuito, pero en otras áreas del cerebro, el propio entramado neuronal va equilibrando las concentraciones. Digamos, si hay un exceso de serotonina en un área del cerebro que no es la que estaba deprimida en la depresión, ese exceso de serotonina no hace nada. Es decir, a una persona que no tiene depresión, tomarse un antidepresivo no la hace sentir más contenta. No, solo funciona cuando está bajo el nivel de serotonina y de dopamina y norepinefrina, entonces lo sube. Pero si está arriba, no se siente, no se libera dopamina ni se altera nada. Y lo mismo sucede en otras regiones del cerebro. Vía síntesis, degradación, remoción, las distintas neuronas neuronales y núcleos neuronales mantienen los niveles de estos neurotransmisores como deben estar y no se afectan entonces por los antidepresivos. En algún momento se pensó que las drogas iban a ser antidepresivos. Pues no, ni las drogas son antidepresivos, ni los antidepresivos son drogas que nos produzcan una emoción. Hace tiempo vino el Prozac, no sé si la gente muy joven no se acuerde, pero sería como hace 20 años, y dijeron el Prozac, que es un antidepresivo, va a ser la droga legal, lo vamos a poder ir a comprar el Prozac a la farmacia y nos vamos a sentir en high. Pues no, a una persona que no tiene depresión, el Prozac no le hace absolutamente nada, ni ningún otro antidepresivo. Hay un equilibrio perfectamente definido en los niveles de neurotransmisores que deben estar como deben estar, y ni se pueden subir ni se pueden bajar, excepto, por ejemplo, con las drogas. Gracias, doctora. Hay una última pregunta a través de Zoom que en parte ya la has contestado. Dice, buenos días, me gustaría saber qué pasa en el cerebro con el efecto rebote cuando dejas de tomar los antidepresivos. El efecto rebote, no sé si, en primer lugar, no es general, digamos, no puede ser general. No es que cuando dejas de tomar los antidepresivos, entiendo, si fuera rebote te sientes con un exceso de felicidad. No sé exactamente a lo que se refiere con rebote. Me puedo imaginar que cuando dejas los antidepresivos, si el rebote es lo que yo estoy pensando, que tienes una condición por arriba, digamos, del nivel de felicidad normal. Pues bueno, en parte puede ser porque ya te libraste de los antidepresivos que te tenían preocupada, te tenían pensando que estabas enferma y en realidad estabas enferma y ya te curaste, y entonces puede ser un rebote fisiológico, una sensación de felicidad en el cerebro por una situación que ya se resolvió, pero no estoy segura de si a eso se refiere con lo de rebote. Bien, pues doctora Pasantes, no hay más preguntas a través de ninguna de las dos plataformas. ¿Hay algo más que quisiera usted agregar antes de finalizar la actividad del día de hoy? Pues simplemente que hay que con lo que estamos conociendo, con estos asuntos de la oxitocina, es
esto nos puede dar herramientas para tener una vida mejor. Es decir, si conjuntamos disciplinas, no sé, la yoga, la meditación, incluso tal vez la aromaterapia, que nos hagan sentir mejor y que nosotros a nuestra vez, por eso, por empatía, por generosidad, por altruismo, por apego, por cariño, hagamos sentir bien a los demás, se establece un círculo virtuoso y ese deberíamos tratar de tenerlo activo toda la vida. Gracias, doctora. Nos acaba de llegar una pregunta más. Sí. ¿Qué opina de cannabidiol como tratamiento alternativo? Bueno, el cannabidiol es uno de los alcaloides que está presente en la marihuana y tiene efectos, de lo que yo conozco, digamos, a nivel neuronal. No es psicoactivo, no, ese no es como el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC, que es el que produce los efectos psicoactivos de la marihuana. Este cannabidiol no es psicoactivo, pero, por ejemplo, bueno, sí tiene algunos efectos en unas patologías muy específicas, cuyo nombre siempre se me escapa, pero que son un par de síndromes de epilepsia infantil terrible, terrible verdaderamente. Entonces, en esas condiciones sí se ha demostrado que hay un efecto que baja muy notablemente la frecuencia de las convulsiones y pues le cambia la vida. Tiene efectos neuroprotectores, eso sí se ha estudiado mucho, tiene efectos sobre las neuronas, uno puede aislar las neuronas, exponerlas a condiciones, digamos, de estrés oxidativo, de lo que sea, y el cannabidiol tiene efectos protectores. Ahora, a nivel de funcionamiento del cerebro, no cambia las percepciones en el cerebro. Y tampoco hay suficiente información. Cuando se dice de alternativa, de terapia alternativa, si es para la depresión o para la ansiedad, sin decir la última palabra, porque siempre es muy difícil aún para los especialistas decir la última palabra, yo diría que no tiene ningún efecto. No va a tener ningún efecto ni en la depresión, ni en la ansiedad, ni en ninguna de estas características. Entonces, tiene sus efectos más o menos estudiados y no tienen que ver nada con la parte emocional. O sea, terapia alternativa a trastornos emocionales, yo me atrevería a decir no, enfáticamente. Gracias. Tenemos un último comentario. La Secretaría Técnica de Intercambio Académico de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM le agradece la participación de la doctora Herminia Pasantes del Instituto de Fisiología Celular por su valiosa participación en este ciclo de conferencias. Es de parte de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. Pues muchas gracias, doctor Lee. Por ahí andan ellos. Muy bien. Bien, pues ha sido un placer, verdaderamente ha sido un placer. Y si hay más preguntas, yo por mi parte aquí me puedo estar las horas que sean necesarias. Todavía tiene café esa taza, entonces hay que aprovechar. Todavía sí. Un poco frío, pero todavía. Vamos a esperar 30 segundos más a ver si llega una... A ver si alguien se anima. Muy bien. Pues parece que no. Parece que no. Bueno, pues les agradezco mucho. Fue lástima por la tontería esa que además nunca supe por qué pasó. Nunca supe por qué no se podía mover no podían correr las láminas del PowerPoint, pero bueno, al fin todo resultó, espero que más o menos completo. De estas cosas uno puede hablar horas, como ya se pueden imaginar. Pues damos por bien servidos nosotros y esos duendes informáticos esperemos que no vuelvan a aparecer. Yo creo que ni fueron duendes informáticos, ha de haber sido algún trastorno ahí, no sé. Pero bueno, en fin, espero que haya permeado algo del mensaje, de lo que les dije, para hacer
nuestra vida un poco mejor, un poco más feliz. Alguien nos acaba de preguntar. A ver, venga. Diga algunos mitos de las moléculas del bienestar. ¿Algunos mitos? Sí, de las moléculas del bienestar. Mitos, pues no sé, los mitos, yo diría que la oxitocina sirve para incrementar la actividad sexual, yo diría que eso es un mito. No sé, los mitos uno los puede inventar, pues esos son los mitos, son mentiras, ¿no? Así mentiras, es. falsedades. Entonces, pues no, espero que no haya, si hay mitos, vamos desenmascarándolos, pero no, yo no los conozco. Más bien, si ustedes saben de algún mito, pues yo ya les digo a ver si puedo, si es mito o es verdad. Bien. Mito Hacen un comentario diciendo que no se preocupe por lo de la presentación, nos encantó la conferencia. Muy bien. Bueno. Eso. Gracias, doctora. Eso me hace sentir bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, pero siempre da angustia porque uno no sabe qué va a pasar, y más que tenía la espada de la media hora encima. Entonces, eso era preocupante. Bueno, pues no me resta más que agradecerle nuevamente a nombre del Colegio de Sinaloa, de los que orgullosamente aquí laboramos, y de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, por su participación el día de hoy, doctora Herminia Pasantes. Muchas gracias y esperamos verla por acá en Sinaloa pronto. Ya lo creo, y me invitan a la playa a comer aquella comida que no se me olvida. Bueno, muy bien. Así será. Hasta luego. Hasta Mucho la vista, gusto, pues. fue una gran satisfacción estar con ustedes. Hasta luego.